Gracias por estar aquí. Bienvenido a los talleres de transformación digital gratuitos, donde aprenderás a utilizar herramientas que podrás aplicar directamente en tu empresa o negocio para mejorar la operación, servicio al cliente, logística, en fin, para muchas cosas. Hola, soy Néstor Miranda, consultor de transformación digital. ¿Qué significa eso? Que puedo ayudarte a mejorar la operación de tu empresa con ayuda de tecnología. ¿Quieres saber cómo? Bueno, primero quiero contarte cómo llegué aquí. Soy arquitecto y en el 2011 fundé mi empresa de construcción sin tener conocimiento alguno de cómo dirigir un negocio. ¿Te suena familiar? Al tener proyectos en distintas ubicaciones, tenía que trasladarme constantemente y establecerme en diferentes ciudades para poder dirigir los proyectos que estábamos ejecutando. Como te imaginarás, esto era agotador. Además que no me permitía poder escalar mi negocio porque tenía que estar operando todo el tiempo. Quería crecer y explorar otras líneas de negocio, pero no podía hacerlo si todo el tiempo estaba coordinando los proyectos en campo. Así que un día me propuse operar mi empresa de forma remota. No tenía idea, así es que me puse a investigar. Fue así como empecé a probar diferentes aplicaciones, sistemas, métodos. Durante años, tuve etapas de prueba y error, pero sobre todo mucho aprendizaje. Y después de tantos años, ¿en qué punto estoy ahora? Bueno, pues desde el 2019 dirijo y coordino a mi equipo y proyectos de forma totalmente remota. Sí, desde casa. ¿Quieres saber cómo lo hago? Con ayuda de herramientas digitales. Pero no cualquiera, hay que saber elegir. Hoy quiero mostrarte todo lo que he aprendido. Te voy a ahorrar mucho tiempo y dinero. Te enseñaré a usar las herramientas que yo mismo he probado y aplico actualmente para dirigir mis negocios. Sin importar el sector o actividad de tu empresa, te servirán por igual. Las herramientas que aprenderás podrás aplicarlas para mejorar la operación, gestión de tu equipo de trabajo, canal de ventas, entre muchas otras cosas. Si estás aquí es porque seguramente no has encontrado la ayuda necesaria para implementar o aplicar tecnología en tu empresa. No busques más, llegaste al lugar correcto. ¿Están listos? Comencemos. Hola a todos, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Levanten la manita si me escuchan bien. Muy bien, pues vamos a empezar. Ya vieron la presentación. Para los que no me conocen, soy Néstor Miranda, consultor de transformación digital. Vamos a iniciar con unos talleres para aprender a usar herramientas digitales y el día de hoy damos inicio con Monday.com, que es una herramienta para gestión de proyectos. Así es que comenzamos, les explico un poco la dinámica. Vamos a ver muy breve una teoría de qué es Monday. Vamos a hacer unas prácticas en el sistema y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Así que empecemos. Bueno, ¿qué es Monday.com? Monday.com es un sistema que nació en Israel en el año 2010. Nace como un gestor de tareas. Originalmente fue concebido como un sistema para gestión de tareas y proyectos. Lo desarrollaron, esta empresa es una filial de Wix. Wix.com es una empresa que se dedica a dar hosting en internet. Es una empresa muy grande. Y de ahí hicieron esta filial para poder hacer este gestor de proyectos. ¿Cuál es el siguiente paso en la historia de Monday.com? En el 2017 cambia su nombre de Dapulse a Monday, que es como se conoce actualmente. Y en el 2020 tiene la evolución más importante. Se le denomina un WordOS. ¿Qué es un WordOS? Es un sistema operativo de trabajo basado en la nube. ¿Cuál es la diferencia de un gestor de tareas a un sistema operativo? Bueno, que ya tiene bastantes integraciones. Dentro de las integraciones que tiene un sistema se le denomina bloques. Estos bloques son como funciones o fórmulas que ya están predeterminadas y que uno puede utilizar y simplemente arrastrar al sistema para poder tener funciones en automático, sin tener que estar configurando o programando, ¿no? Además, otra de las funciones importantes de Monday es que se puede integrar con otras aplicaciones. Se pueden crear automatizaciones sin código, es muy similar al sistema de bloques, es decir, ustedes jalan fórmulas ya preestablecidas y sin necesidad de escribir una sola línea de código nos pueden dar automatizaciones muy avanzadas que ahorita vamos a ver. Y otra de la función importante de Monday.com es el análisis de datos. El análisis de datos es una de las cualidades principales de la transformación digital.
El análisis de datos, ¿para qué nos sirve? Digitalizar la información que nosotros tenemos o que normalmente registramos en una libreta, y al llevarlo a lo digital nos arroja muchísimos datos. Y esos datos es importante analizarlos, cuantificarlos para poder tomar decisiones. Monday.com tiene algunas cualidades que nos permiten analizar datos que nos serán muy útiles para cualquiera de los proyectos que podamos ejecutar dentro del programa. ¿Cuáles son las funciones principales de Monday? Bueno, como ya lo vimos, su tarea principal es gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos? Bueno, es la asignación de tareas, monitorear el seguimiento de avance, definir plazos, medir el progreso de avance y cuantificar los datos, como ya hablamos hace rato. Todo esto se va a poder hacer a través de fórmulas y funciones que el mismo sistema nos da ya en automático, simplemente es ligando uno con otro. Esto de la gestión de proyectos es muy importante, sobre todo ahorita con el trabajo remoto, porque si no tenemos un sistema que nos apoye a poder designar estas tareas y rastrear el seguimiento, bueno, sería muy complicado trabajar en equipo. ¿Qué característica también principal tiene Monday.com? Crear flujos de trabajo. ¿Qué es un flujo de trabajo? Bueno, es como lo dije hace rato, es digitalizar el proceso, sistematizarlo, es decir, sistematizarlo es una tarea repetitiva que haces una y otra vez. Tú lo metes a un flujo de trabajo y esta tarea se va a estar repitiendo de manera constante sin que tú tengas que intervenir. Si a esta sistematización le agregas la automatización, que es a través de una acción derivas una tercera acción, bueno, el flujo de trabajo se crea de manera cíclica y constante. Esto sin tener que intervenir. Cuando lo empecemos a aplicar ya en el sistema, te darás cuenta que un proceso que normalmente pueden hacer entre 2 o 3 personas, con Monday.com lo puedes hacer tú solo. Entonces, si miramos un poco hacia cuáles son las bondades de Monday.com, pues bueno, el hecho de la reducción de costos aquí viene reflejado. Otra de las funciones principales de Monday.com sería la colaboración y comunicación remota. Sin entrar mucho en el tema del trabajo remoto, bueno, hay características importantes para poder implementar correctamente esta modalidad de trabajo. Una de ellas es tener un sistema que apoye en la gestión y comunicación con cada uno de los miembros de tu equipo. Si no tienes estos dos sistemas que le dé ese soporte a esa forma de trabajo, difícilmente vas a poder implementarlo. Las empresas actualmente tienen sistemas como Monday u otras plataformas para poder desarrollar y gestionar sus proyectos no solamente a nivel local, sino mundial. De hecho, ampliando un poco la información, la tendencia actual del trabajo remoto es que llegó para quedarse. Las empresas grandes incluso lo van a dejar como una modalidad fija y ahora lo van a escalar a un siguiente nivel, es decir, van a propiciar la colaboración entre diferentes miembros de distintos países, y eso va a ser una tendencia que poco a poco van a empezar a cargar las empresas pequeñas y medianas. Características principales de Monday, es decir, ¿qué lo hace único con respecto a otras soluciones similares como podrían ser Asana o Rike? Es personalizable. Ahorita vamos a ver cómo, partiendo de un taller en un tablero en blanco, se puede configurar al gusto y necesidad de cada una de las actividades que vamos a realizar. Aparte de que es personalizable y hay plantillas para poder utilizarlo, tiene esta característica que es no code, es decir, tú vas a poder programar funciones muy avanzadas como si estuvieras programando con código, pero sin escribir una sola línea. Muchas personas, me incluyo, no sabemos programación. Sin embargo, para poder automatizar no necesitas saberlo. ¿Por qué? Porque el sistema ya está predefinido y predeterminado de esta manera para que sin escribir una sola línea tú puedas crear automatizaciones. Sé que cuando escuchas automatización tal vez suena muy avanzado o muy complicado, pero no lo es gracias a esta función que se llama drag and drop, es decir, jala y arrastra, ¿no? Tú jalas un bloque, una fórmula, la sueltas y te detona una función. Y bueno, pues es flexible. ¿Flexible en qué sentido? En que puedes crear un tablero en blanco desde cero, puedes jalar plantillas que tú puedes configurar, o sea, el hecho de que tener algunas herramientas ya preestablecidas pensando en una actividad en particular, tú puedes modificar las fórmulas, agregar o eliminar de acuerdo a tus requerimientos. ¿Cómo funciona Monday.com? Pues bueno, hasta aquí termina la teoría. Ahora, si les parece, vamos a ver algunos ejercicios en el sistema.
Para los que no conocen, les presento a Monday. Monday, el símil es como si tú fuera una base de datos en Excel, o sea, está basado en columnas y celdas. En este caso las celdas se llaman elementos o ítems y las columnas tienen diferentes funciones. Aquí es donde empieza lo interesante. Lo primero que voy a hacer es crear un tablero. Para eso voy a irme aquí a la parte de agregar y tenemos algunas opciones. Tenemos la opción de crear tablero nuevo, elegir plantilla o importar datos. Importar datos, esto es interesante porque si se dan cuenta aquí empiezan las integraciones. Puedes tú jalar una base de datos de alguno de estos sistemas, ya sea de Excel, Google Sheets, Asana, Trello, Basecamp, Zendesk, Jira y muchas otras aplicaciones. Si en tu empresa maneja alguna de estas aplicaciones, no es necesario dejar de utilizar una para migrarte a Monday. Es complemento. De hecho, la idea de Monday es que sea integrado con muchísimos sistemas dependiendo del sector de cada uno de los negocios. Ahorita voy a optar por la opción de configurar un tablero nuevo para que veamos cuáles son las funciones que tiene. Entonces voy a crear un tablero nuevo, le voy a dar ese nombre. Y aquí empieza la configuración. Hay tres tipos de tablero: principal, privado y compartible. La diferencia entre estos tres es que si tú lo dejas en principal, todas las personas, los integrantes de tu equipo de trabajo van a poder verlo, van a poder ver la información sin necesidad de una invitación. Entonces esto es interesante cuando quieres que el tablero sea colaborativo, sin que tú tengas que invitar a alguien, pueda acceder a edición y a vista de la información. Entonces nada más hay que tener cuidado qué tipo de tablero vas a requerir con este permiso, ¿no? El siguiente es privado. Bueno, como su nombre lo indica, se restringe el acceso únicamente a las personas que tú invites a colaborar a tu tablero, los miembros de tu equipo. Y la diferencia entre el privado y el compartible es que en el compartible incluso vas a poder invitar a terceros, es decir, personas que no formen parte de tu equipo de trabajo, que quieras que colaboren en él, ya sea clientes, proveedores, freelancers o algún colaborador externo que te interese que participe, ¿no? Ahorita lo voy a hacer privado para que vean el tema de la asignación de los permisos. Por default nos da esta plantilla y aquí es donde empieza la configuración. Entonces, explicando el tablero, aquí tenemos el nombre, podemos agregar una descripción al mismo. Voy a poner tablero de ejemplo. Y después aquí nos vienen alguna información, por ejemplo, ¿quién lo vio por última vez? Pues en este caso soy yo, porque es el único miembro. Y aquí es donde podemos empezar a invitar a colaboradores. Las personas que previamente ya se hayan registrado en tu cuenta, puedes aquí introducir su correo o su nombre y te da los datos para que tú lo puedas agregar. Aquí solamente para un ejercicio voy a invitar a una persona y listo. En cuanto tú la agregas, le llega una notificación y esa persona ya puede ingresar al tablero. Esta coronita significa que tú lo puedes nombrar administrador. Cuando tú nombras administrador a una persona, tiene acceso total a la edición y configuración de ese tablero. Si yo quisiera eliminar a esa persona, simplemente le doy clic aquí y la elimino. Ahora, en el tablero, como les decía, haciendo una referencia a una hoja de Excel, tenemos columnas, ¿no? Aquí están, en el sentido vertical, y en el sentido horizontal tenemos los pulsos o los elementos. Cada elemento puede ser lo que tú quieras, puede ser un cliente, una tarea, un proveedor, un proyecto, en fin, lo que quieras. Y las columnas, si le damos clic aquí al símbolo de más, se nos despliega un menú. Aquí son las más comunes, pero le voy a dar aquí en la opción que dice más columnas y ahí nos aparecen todas las funciones que Monday nos puede otorgar si nosotros elegimos alguna. Vamos a empezar con las básicas, que son un estatus. Personas, puedes asignar una tarea a una persona. Puedes agregar números como si fuera una columna de Excel. Elegir un cronograma, una fecha. Subelementos, cuando quieres agregar subtareas a los elementos que estamos viendo. Un texto normal.
conectar tableros, en fin, hay muchas, no quiero ahorita verlos todas, quiero hacer un ejercicio muy práctico para que vean la aplicación de cada una de ellas. Entonces empezamos por la básica. ¿Qué es una columna de estado? Una columna de estado es de las más importantes y más comunes en Monday, porque de ellas se van a derivar funciones o automatizaciones. Dependiendo del estado que nosotros asignemos, podemos definir que, por ejemplo, cuando un estatus se cambia a listo, en ese momento se cree una automatización para que se le notifique a una tercera persona que esa tarea ya se ha concluido, o que a partir de ese momento una fecha empiece a correr o un cronómetro se detenga, en fin, la función que queramos. Voy a agregar ahorita una columna que sea subelementos. Subelementos, vean cómo yo la puedo arrastrar fácilmente al lugar que yo quiera. ¿Para qué es una columna de subelementos? Suponiendo que esta es una tarea, los colores, lo que están definiendo son grupos. El primer grupo le voy a asignar tareas. Semana actual. Y al siguiente grupo le voy a poner que son las tareas, próxima semana. Entonces yo puedo hacer mi planeación pensando que esto es un gestor de tareas y proyectos. Puedo hacer mi planeación. Entonces la tarea número 1 sería, enviar cotizaciones. La tarea número 2 sería llamar a clientes. Y así sucesivamente, yo puedo ir asignando tareas de acuerdo a mi planeación. La tarea 3 sería enviar reportes. Y así. Ahora, supongamos que cada tarea tiene a su vez una serie de tareas que se requieren para completar esa principal. Entonces ahí es donde entra la columna de subelemento. Vamos a suponer que la tarea 1, que es de enviar cotizaciones, se compone de 2 subtareas. Una que sería cotizar con proveedores. La siguiente tarea sería enviar cotización. Y la tercera, llamada de seguimiento. Listo. Entonces, si yo cierro esta columna de subelementos, me aparece la columna principal. Pero si yo quiero ver, aquí me aparece el número 3. Me está diciendo que esta tarea se compone de 3 subtareas. Y si yo la quiero ver, para desplegar el menú le doy clic y se abren las opciones. Ahora, a cada una de estas subtareas yo le puedo dar una fecha de atención y un estatus independiente. Vamos a suponer que la tarea número 2, que es llamar a clientes, no tiene subtareas, entonces no es necesario que yo agregue nada. Y la tarea número 3 tampoco tiene subtareas. Entonces cada una se puede manejar de forma independiente. Aquí hay una columna que dice persona. Esto es, y aquí ya empieza lo interesante del trabajo colaborativo con Monday, y es cuando quieres tú involucrar a más miembros de tu equipo en la asignación de tareas. Aquí es donde tú lo haces. En este caso voy a volver a invitar a una persona al tablero. Listo, en ese momento a esa persona le llega la notificación que yo le estoy invitando. Es más, voy a invitar a una persona más. Y así yo voy a poder asignar tareas a cada uno de ellos. Vamos a suponer que la tarea número 1 me corresponde a mí. Entonces en este momento me designo a mí como, incluso yo aquí le puedo poner, responsable. La tarea número 2 quiero que se le designe a Cecilia, y la tarea número 3 será a Gustavo. Entonces en ese momento le llega notificación a cada uno de ellos diciéndole que en el tablero se llama nuevo, se les asignó una tarea. Ok, pero necesitan más datos de ellos para poder cumplir esa tarea. Entonces vamos a empezar a agregar información. Vamos a agregar una fecha límite. Y esa fecha límite yo la voy a empezar a establecer. Esta tarea va a ser para mañana, esta siguiente tarea va a ser para el viernes,
y la de Gustavo va a ser para el lunes. Entonces, ya están teniendo más información ellos. Ok, ya saben que tienen que enviar que tienen que realizar esta tarea. Esta es la fecha límite. Y aquí en el estatus vamos a agregar como en proceso. Ahora, si yo soy el supervisor de este tablero y quiero asegurarme que estas personas cumplan sus tareas, la manera de hacerlo sin que yo les tenga que estar llamando o preguntarle diariamente si ya la concluyeron es mediante un estatus. Yo puedo configurar una notificación y para eso me voy aquí al tablero de automatizaciones. Estas son las fórmulas que yo les decía. Del lado izquierdo tenemos las categorías. Dependiendo del tipo de fórmula o de automatización que queramos crear, están agrupadas. En este caso yo quiero una de cambio de estado. Lo que le voy a decir al sistema, las fórmulas vienen en inglés, es esta, voy a utilizar esta fórmula. Aquí está. Cuando el estatus cambie algo, notificar a alguien. Voy a utilizar esta fórmula. Entonces yo le doy clic aquí y vean cómo se me despliega una especie de receta. Esta receta lo que te está diciendo es cuando tú cambies el estatus, aquí vas a elegir la columna que tú quieres detonar la función. En este caso, como solamente tengo una, voy a agregar la de estatus. Cuando la columna de estatus cambie a listo, quiero que me notifique. ¿Qué quieres que te notifique? Bueno, el siguiente texto. Aquí tú lo puedes definir. Tarea concluida. Para no hacerlo tan genérico, el aviso, la notificación, vamos a agregarle alguno de estos valores que me da aquí. En este caso es el nombre del elemento. Si yo le doy clic aquí, me va a decir tarea concluida más el nombre del elemento, ¿no? ¿A quién quieres notificar? Bueno, aquí te da las opciones: si a algún miembro del equipo, o a mí, o a una persona en una columna. Suponiendo que hubiera una columna, por ejemplo, de un supervisor, y no quieres que se lo notifique a ti, sino a nadie más, sino a ese supervisor, bueno, en ese caso eliges esta opción. Ahorita yo voy a definir que quiero que me notifique a mí. Entonces, listo, con esto crea la automatización. Cuando se pone el botón en el azul es que la automatización ya está lista, simplemente le damos a agregar. Ahora vamos a ver qué ocurre. Dijimos que cuando este estatus cambia a listo, tiene que llegar una notificación. Vamos a comprobarlo. Listo. En este caso, permítanme, llegó a la notificación, solamente que les voy a mostrar dónde está. Del lado izquierdo, listo. Aquí del lado izquierdo me aparece la campanita con el círculo en rojo diciéndome que la notificación llegó. Entonces, si yo le doy clic, se despliega y aquí me dice tarea concluida, 2 puntos y el nombre del ítem. El nombre del ítem es tarea 1, enviar cotizaciones. Entonces, si yo le doy clic, me envía directamente al elemento, ¿no? Y ahí me está notificando que esa tarea ya se concluyó. Hasta ahí va una parte del proceso. Entonces, de esta manera yo no tengo que estar sobre esa persona preguntándole si ya concluyó la tarea o no. Ya hay un plazo establecido para esa fecha de vencimiento. ¿Qué ocurre si esta fecha de vencimiento se cumple y esta tarea no se concluye? Se puede crear una automatización en el que le puedes decir al sistema, si un día después o incluso el mismo día a cierta hora este estatus no ha cambiado a listo, notifícame. Y además el estatus se va a cambiar en automático a estancado. Entonces, visualmente tú ya vas a saber al entrar a tu tablero qué tareas han sido concluidas y cuáles están estancadas. Entonces, esto te está, textualmente te está diciendo que está estancado en rojo, te está alertando que hay una tarea inconclusa. Entonces, ahí tú ya puedes tomar la decisión, tomar la determinación de por qué no se ha concluido esa tarea. Hasta este momento
más allá de una comunicación con el equipo a base de notificaciones, no hemos avanzado en ello. Pero esto va más allá, porque enviar cotización se compone a su vez de 3, como lo habíamos dicho, pero yo quiero saber, si en este caso la subelemento, qué se cotizó con los proveedores, si se le envió la cotización y si se le se le realizó la llamada de seguimiento. Todo eso lo podemos registrar aquí en los comentarios. Si le doy clic aquí en este globito azul, se inicia una conversación. ¿Qué es esto? Esto es el chat en el que vamos a registrar absolutamente todo el historial de esa tarea en particular. Vamos a suponer que a mí me voy a asignar la tarea de llamada de seguimiento y que esta le corresponde a alguien más, ¿no? Y que ya realizaron esas tareas. Ahora a mí me corresponde hacer la llamada de seguimiento. Entonces yo realizo la llamada y aquí, como si fuera un CRM, es decir, donde podemos registrar el seguimiento con el cliente, vamos a anotar todos los datos. Entonces yo aquí voy a registrar el comentario: realicé llamada y el cliente me solicitó devolverle la llamada en 2 días. En 2 días. Está analizando la propuesta. Ok, entonces yo registro, le doy a actualizar, registro el comentario y en ese momento todas las personas que estén aquí en el tablero van a poder ver ese historial. Ahora imagínense que yo quiero que le llegue una notificación en específico a mi supervisor, ¿no? Para poder hacerlo, yo puedo etiquetar como si fuera un chat de WhatsApp a la persona en específico para que le llegue ese comentario. No significa que si no lo etiqueto no le llegue o no lo pueda ver, simplemente que es que cuando tú lo etiquetas le llega la notificación en específico. Si no lo etiquetas, lo que entonces ocurriría es que él tendría que entrar a ver el tablero y chutarse todas las actualizaciones para ver cuál es el proceso de esa tarea en específico. Eso es simplemente como un atajo. Ahora, este historial se va registrando. En el caso, por ejemplo, de la tarea de cotizar a proveedores, si esta persona hubiera enviado la cotización y quisiera adjuntar el documento, lo puede hacer en esta parte. Puede agregar archivos, en este caso yo voy a agregar un archivo. Aquí me da la opción de hacerlo desde la computadora. Puedes vincularlo a una cuenta de Google Drive, de Dropbox o de OneDrive. En este caso yo lo quiero hacer desde la computadora. Entonces elijo el archivo, se carga y le doy a actualizar. Ahí está, suponiendo que ese fuera el archivo de la cotización. Y si yo quiero complementar con un comentario, pues bueno, aquí se sube, ¿no? Cotización aprobada por cliente. Sube el comentario. Ahora, aquí se empiezan a registrar varios datos. Obviamente está el nombre del usuario que subió el comentario. Te aparecen aquí los datos de la hora en que lo subió, incluso la ubicación. Y de esta manera tú puedes saber, puedes llevarle seguimiento muy puntual de esta tarea. Aquí en la opción donde dice visto por, incluso tú puedes saber si, por ejemplo, tu supervisor ya vio esa actualización y ya pues está como tú tranquilo de que le llegó el aviso, ¿no? Sin que tú tengas que estar realizando una llamada. La idea de utilizar este gestor de proyectos es que la comunicación sea en este sentido, en ambos canales. Y evitemos, a veces piénsenlo de esta manera: cuando tenemos tantos proyectos y trabajamos en equipo y tenemos tareas, aunque sean pequeñas, el hecho de estar realizando una llamada como para ver si ya envió la cotización, si envió el documento correcto, si realizó la llamada de seguimiento, esas son llamadas que te quitan mucho tiempo. Entonces, la idea de utilizar este sistema es que mediante notificaciones, automatizaciones, comentarios aquí mismo en el sistema, te puedes ahorrar todo ese tiempo
que se traduzca pues, en horas más productivas para otras actividades. Entonces aquí es donde se va registrando todo el historial. ¿Esto para qué es importante? Bueno, primero para poder saber en qué punto está cada etapa, más allá de determinarlo con un cambio de estatus, ¿no? Si tú quieres saber el particular de si ya se envió la cotización y si te interesa saber si el documento que se envió fue el correcto, aquí es como tú lo puedes hacer. Pero pensemos más allá. ¿Qué pasa si este seguimiento a clientes, por un tema de garantías o de seguimiento de ventas, en 6 meses te interesa retomar esta conversación? Entonces, aquí tienes todo el historial. Si tú lo tienes en un correo, se nos pierde la comunicación. Si tú lo tienes en una conversación de WhatsApp, igual. Entonces, de esta manera lo tienes todo concentrado en un elemento, que en este caso es una cotización. Si a ti te interesa saber si se le envió la cotización a un cliente en particular, bueno, simplemente buscas aquí el tablero y el elemento y puedes registrar todo el historial que se creó durante meses. Otra cosa importante, que es muy común que suceda, la rotación de personal. ¿Qué ocurre cuando de repente en 6 meses ya no está el colaborador que estaba atendiendo a este cliente? Y entonces, si no tienes registrada esta información aquí y lo tenías en un correo o en un WhatsApp, pero se borró la conversación o ya no tienes acceso a ello, pues se te pierde ese avance que tuviste. Entonces, de esta manera, aunque esa persona se dé de baja de la cuenta de aquí de Monday, el historial se queda registrado. Eso no se borra. Se queda el respaldo, a menos que manualmente tú lo hagas, pero ese respaldo siempre queda. Entonces es importante para un tema de seguimiento, ¿no? Porque a veces los proyectos son a mediano o largo plazo y si tú quieres regresar a ver la conversación con ese cliente o esa tarea en particular de hace 6 meses, 1 año, pues bueno, esta es la manera de registrar. Yo hice, vamos a profundizar un poco más en este tablero. Yo ya hice aquí un tablero que tiene más automatizaciones y configuraciones, porque quiero que vean qué ocurre. Es muy similar. Yo dividí el elemento de, bueno, primero los grupos. ¿Cómo tengo los grupos organizados? Programa semanal, suponiendo que son tareas que tenemos que definir el día lunes y que se tienen que desarrollar a lo largo de toda la semana. El siguiente grupo es de concluidas, es decir, cuando tú vayas diciendo que ya se concluyó, va pasando a este grupo. Y el tercer grupo es de estancadas. Este grupo es el que no tenemos que caer nunca porque significa que entonces algo ahí ya se nos atoró. Puede ser válido porque sea por un factor externo, pero cuando es por una falta de atención, ahí es importante que nosotros pongamos atención para ver en dónde está fallando el proceso con nuestro equipo de trabajo, que es lo que debemos evitar a toda costa, ¿no? Entonces, este tablero, les voy a mostrar aquí, tiene bastantes automatizaciones. Ya las había yo hecho. Ahorita les voy a explicar cada una de ellas. Por ejemplo, la primera automatización. Yo tengo aquí en la tarea que se llama enviar cotización a cliente, está dividida en 4 subtareas. La primera es cotizar con proveedores, realizar comparativa, enviar cotización a cliente y llamada de seguimiento. Cada una, como les recuerdo hace rato, se pueden asignar a usuarios distintos, ¿no? Primero habría que agregarlos al tablero, que es lo que estoy haciendo yo en este momento, y después yo puedo asignar las tareas. En este caso, en lugar de persona, le voy a poner supervisor. Vamos a pensar que yo soy el supervisor de esta tarea en específico, porque este tablero es colaborativo, ¿no? Entonces la tarea de cotizar con proveedores le corresponde a Gustavo, realizar comparativa le corresponde a Cecilia, y luego una Gustavo y una Cecilia, ¿no? Cada una tiene un estatus distinto y una fecha límite también distinta. Entonces aquí está a partir del 12 de mayo, es decir, del día de mañana, hasta el día martes, que es el 18. Conforme se vayan cambiando los estatus, aquí pueden aparecer en proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo cierro esto, la tarea de enviar cotización al cliente aparecería como que el estatus general no está en proceso, ¿no? Pero si yo despliego los subelementos, podríamos ver que sí, que ya hay tareas que se están desarrollando. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el estatus de todas ellas a listo? Vamos a suponer que ya se cumplieron las fechas
y vean cómo se va marcando aquí el estatus como palomeado y que esa fecha ya se concluyó, más bien ya se atendió dentro del plazo, ¿no? Ahora vean lo que va a ocurrir. Aquí viene la primera automatización. Voy a cambiar el estatus de esta última subtarea y vean lo que va a ocurrir con el estatus general. Aquí está. Se crearon dos automatizaciones. La primera es que cuando todas las subtareas se concluyeron, la tarea principal, que fue enviar cotización al cliente, apareció como lista. La segunda automatización que se detonó fue que originalmente estaba en el grupo de programa semanal, pero cuando le dimos se cambió el estatus a listo, se cambió al grupo de concluidas. Entonces, de esta manera podemos ir registrando el avance de nuestras tareas. Esto sería nuestra programación semanal, y conforme vayamos avanzando progresivamente en cada una de las tareas, el estatus se va cambiando y se va actualizando al grupo correspondiente. Vamos a hacer lo mismo con los otros para ver qué ocurre. Preparar campañas de ventas al mes está dividido en estas tres subtareas. Le vamos a ir cambiando el estatus. Se debe de cambiar aquí el estatus a listo, y listo, se agrega aquí al grupo de concluidos. Y así respectivamente. Yo de ahí puedo determinar más automatizaciones. Puedo decidir que en cuanto se cambia a concluidas se le notifique a alguien más para que, no sé, revise o audite la tarea en particular, ¿no? ¿Qué otra automatización tiene? Voy a agregar yo una nueva tarea. Tarea de ejemplo. ¿Y qué automatización tiene? Que en cuanto yo la cree, el estatus se va a cambiar a programado. ¿Esto qué significa? Que yo debo de definir un cronograma, o sea, una fecha de entrega. Me regreso a la tarea de enviar cotizaciones. Recuerden que teníamos subtareas que iban desde el 12 de mayo hasta el 18 de mayo. Por lo tanto, el cronograma general de la tarea principal está establecido en esas fechas, del 12 al 18 de mayo. Si yo aquí quisiera agregar una subtarea, y la fecha límite va a ser el 20, y luego la siguiente tarea va a ser el 25, bueno, entonces aquí el cronograma general yo lo podría establecer como del 20 al 25 de mayo. Y ahí está. Ahora, ¿qué otra función tiene este tablero? Y que eso de hecho es de las más avanzadas, pero que ahorita lo vamos a ver. Es, yo puedo crear dos tableros y ligarlos entre sí. ¿Qué uso práctico le puedo dar a ellos? Les voy a enseñar cuál es el otro tablero que yo creé. Hice este tablero que se llama base de datos de clientes. Imaginemos que este es nuestro registro general de clientes, ¿no? ¿Qué columnas tenemos aquí? Bueno, el nombre, yo le puse genérico, cliente 1, 2, 3 y 4. La fecha de registro, la ubicación, ahorita le di ubicaciones muy genéricas, la ciudad, en el caso de que a mí me interese filtrarlo por ciudad, datos de contacto como es el teléfono. Hay una columna específica para registrar el teléfono. ¿Por qué? Porque si yo lo hago de esta manera y le doy clic aquí, puedo hacer llamadas directamente desde el sistema. Me enlaza con una llamada sin tener que depender de una aplicación de terceros. Entonces esta función es interesante. Correo electrónico, igual, si yo registro su correo, puede enviar correos o notificaciones a través de automatizaciones directamente desde el sistema. Y agregué una columna de estatus. Yo el ejemplo que hice fue que estos 3 clientes son particulares y este cliente, que es el número 2, es una empresa. Entonces aquí vamos a suponer que esos son los datos que a mí me interesa del cliente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ligo con el tablero del seguimiento? Aquí al final, estas dos columnas que se ven en verde significa que son columnas insertadas de otro tablero, en este caso de que es de la base de datos de clientes. Entonces, ¿para qué lo hice? En la tarea que se llama enviar cotización a cliente, es muy genérica, ¿no? Pero a mí me interesa saber a qué cliente le tenemos que enviar esa cotización. Entonces, para eso es que yo lo estoy ligando con mi base de datos. De esta manera, si yo doy clic aquí, me despliega las opciones de mi tablero de la base de datos. Entonces yo quiero
que esa cotización pertenece al cliente número 4. Ahí está. Entonces, de esta manera yo integré de toda mi base de datos, vean cuántas columnas tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mí solamente me interesan 2, que es el nombre del cliente y de qué ciudad es, ¿no? ¿Por qué? No sé, por lo que me interesa es, tal vez lo estoy zonificando y por eso me interesa esas columnas. Si yo quisiera agregar más, lo puedo hacer. Si yo quisiera eliminar la ciudad, lo puedo hacer. Pero de esta manera yo ya sé que esta cotización le corresponde a este cliente y ya está ligado. Si yo quiero ver los datos de esta persona, doy clic aquí y me despliega como una ficha técnica, ¿no? Con los generales de ese ítem en particular. Si yo quiero ingresar a ese tablero, aquí me da un vínculo y me regresa al tablero principal. Entonces, de esta manera estamos integrando 2 tableros. ¿Esta función para qué es importante? Porque es muy común que cuando creemos tableros necesitamos extraer datos de otro tablero que ya creamos. Y en lugar de duplicar la información, que ese es una falla, un error muy común, no sé, por ejemplo, el cliente lo repetimos 3, 4, 5 veces en los tableros, pero después ya no sabemos cuál es el actual o en qué tablero darle seguimiento. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, cuando vas a ligar en varias ocasiones esa información, crea bases de datos de clientes, de proveedores, de catálogo de productos, de servicios, de tareas incluso, y entonces en tus tableros hazlos por separado y lo único que vas a hacer es ligarlos. Los ligas con tu tablero principal y ya de esta manera evitas el estar duplicando. También hay automatizaciones que ahorita no las vamos a ver porque son más avanzadas, en las que en cuanto tú creas un elemento, se detona una acción y se crea en un tercer tablero. Entonces, hay maneras de poder evitar la duplicidad de información, que es un error muy común en el que todo el mundo caemos cuando empezamos a usar Monday. ¿Por qué es un error común y sobre todo muy grave? Porque si queremos registrar, por ejemplo, el seguimiento del cliente 1 y registramos todo en este historial, pero en otro tablero también tenemos un cliente 1 y registramos otro historial, pues se vuelve un problema, ¿no? Porque entonces ya no sabemos cuál es la actualización válida. Y entonces todo el historial ya no lo tenemos concentrado en un solo elemento, que es para lo que nos sirve Monday principalmente. Entonces eso es un error que hay que evitar. ¿Hay maneras de hacerlo? Sí. Y bueno, otra automatización que configuré yo en este tablero es, voy a agregar uno, cliente 05. La fecha de registro se crea en automático a la fecha de creación. Y vamos a ver para qué sirven la ubicación. Estos iconos en azul significa, la diferencia con este que está en gris es que este no tiene una ubicación asignada. Voy a asignarle una muy genérica, que sea en Cuando se pone en azul significa que ya ubicó la localización y entonces ya la puedes tú visualizar. ¿Esto para qué me sirve? Vamos a pasar a la siguiente fase de Monday. Ya ahorita vimos lo que son los elementos y las columnas. Hay muchísimas más columnas más, pero ahorita vamos a limitarnos solamente a las básicas. Las demás las estaremos viendo en los demás talleres, ya la aplicación directa sobre funciones muy específicas de Monday. Vamos a pasar ahorita a las vistas. Ya vimos cómo se registra la información, cómo se vincula y cómo se comunica con el equipo. Lo siguiente es cómo podemos visualizar la información. La visualización tradicional es esta, es una vista de tabla en donde tú ves los elementos y las columnas, pero la información la podemos empezar a visualizar de diferentes maneras. Una de ellas es, por ejemplo, con ubicaciones. Yo tengo aquí registrados 5 domicilios. Si yo le doy clic aquí en ubicaciones, vean lo que ocurre. Me da las ubicaciones que yo señalé. Por ahí le puse una en Australia, entonces vean lo que ocurre, ¿no? ¿Esto para qué es útil? Si tenemos clientes o proveedores en diferentes lados, de esta manera lo podemos filtrar. Aplicando un filtro, yo aquí puedo decir al sistema, dame solamente las ubicaciones de Monterrey. Y ahí está, me da las ubicaciones de Monterrey, ¿no? Esto yo lo puedo guardar como una vista. ¿Y esto para qué funciona? Vamos a darle otro uso práctico. Vamos a suponer que tenemos estos son sucursales, ¿no?
y queremos mandar a un auditor y el auditor nunca ha estado en esas sucursales, bueno, le damos la ubicación o la georreferencia y de esta manera esa persona ya se puede trasladar directamente a donde están las ubicaciones que nosotros marcamos. Otra forma de poder ver la información es, le doy aquí en la columna de agregar vista, es mediante gráficos. Para poder obtener datos de gráficos, primero hay que registrar información. Una de ellas es muy común, es la columna de estatus, la otra es la columna de ciudad. Entonces voy a agregar, por ejemplo, un gráfico. Aquí me está dando de inmediato dos datos, ¿no? Recuerden que en la columna de estatus tengo dos estatus. Uno, quién es un cliente particular y el otro, quién es una empresa. Entonces, mediante el gráfico yo puedo determinar cuántos clientes tengo de cada uno y cómo representa eso en el mundo de clientes que tengo, ¿no? No quiero saber los clientes, quiero saber, por ejemplo, de en qué ciudades son. Elijo la opción de ciudad y me va graficando, ¿no? Esta información es importante para tema de reportes o de análisis, es lo que comentaba al principio. El análisis de la información es interesante para poder tomar decisiones. Si, por ejemplo, estamos hablando de clientes y esos clientes cómo se ubican de acuerdo a las ciudades y vemos que el porcentaje es disparejo, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, supongamos que en Oaxaca tengamos un cliente y en los demás estados tenemos más, podremos de ahí determinar, obviamente ya con un análisis más profundo de ingresos y demás, si por ejemplo la sucursal de Oaxaca conviene tenerla o no, ¿no? O sea, este tipo de decisiones las podemos empezar a tomar de acuerdo a este análisis de información. Esto es lo interesante porque sí, es una de las bondades de la digitalización, porque si estos datos no los tenemos así, ¿cómo podemos nosotros determinar si alguna situación es viable o no? O sea, es más lento el proceso. De esta manera, en tiempo real, si ahorita se agregara una nueva persona a la base de datos de clientes con una nueva ciudad, esta gráfica se actualiza en tiempo real. Entonces, todo el tiempo tenemos la información actualizada. Esto es algo muy interesante que normalmente no podemos acceder si no tenemos un sistema que todo el tiempo nos esté analizando la información. Otro tipo de vistas es, por ejemplo, carga de trabajo. Esto es interesante. Carga de trabajo, lo que nos está diciendo es, estos círculos lo que nos marca son las tareas asignadas, puede ser por persona o por cliente. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que, bueno, como tenemos pocos elementos, nos está diciendo cuántos corresponden a cada ciudad. Pero imaginemos que esto significa, esto lo voy a hacer con el otro tablero, que sea más gráfico. Seguimiento de tareas. Voy a utilizar esa misma vista de carga de trabajo y vean lo que ocurre. Aquí lo que está graficando es la carga de trabajo por usuario. Como solamente tengo asignado una tarea a mí, voy a asignar las demás a otras personas para que vean lo que ocurre. Ahí está. Ahí nos va diciendo el número de tareas y por periodos de cada una de las personas. En cuanto a los círculos se vayan agrandando, esto gráficamente nos va diciendo, como su nombre lo indica, la carga de trabajo. Si la carga de trabajo que le estamos dando a esa persona está dentro de los parámetros, esos parámetros nosotros los podemos configurar aquí en ajustes. Por ejemplo, dice cantidad máxima predeterminada de elementos. O sea, yo quiero decir que no le puedo, si yo le digo que no le puedo asignar más de 2 tareas por semana, ahí lo determino. Si digo que son 10, vean lo que ocurre con la gráfica. O sea, es decir, el puntito se va llenando respecto al valor que yo le estoy dando. Como es 10, aquí me está diciendo pues, que todavía hay margen, ¿no? Para poder darle tareas. Si yo lo reduzco a 5, vean lo que ocurre. Y si yo lo reduzco a 2, pues ya está como en el límite. Obviamente si yo le pongo 1, pues ya está lleno, ¿no? Entonces, esto es interesante cuando hacemos asignación de tareas. Ya no es una cuestión subjetiva de, oye, me estás cargando la mano. O sea, ya que hay manera de poder verlo si está siendo viable o no. Y de ahí podríamos determinar que tal vez una tarea se le puede asignar o reasignar a una persona, a otra persona, ¿no? Bueno, ya vimos las funciones del tablero, las columnas, los elementos, las automatizaciones, las vistas. ¿Qué nos falta? Nos faltan 2 cosas importantes y básicas de Monday.
Lo siguiente son las integraciones, que eso fue la revolución que tuvo el año pasado, Monday, porque, como les decía, este sistema fue concebido desde un principio para que fuera integrado con otras plataformas, sin que dejaras de usarlas y más bien si ya las utilizabas las pudieras integrar y complementar en su funcionamiento. Entonces Monday.com tiene un centro de integraciones que se vincula con todas estas de aquí. Cada una tiene un uso en particular, pero tiene algunas muy interesantes. Por ejemplo, lo que más yo utilizo es Slack. Slack es un canal de comunicación empresarial que es como un WhatsApp súper avanzado porque tiene automatizaciones y bots y demás. Entonces tú puedes enviar las notificaciones en lugar de que se envíen directamente, como hace rato vimos, que cuando se concluya una tarea se me notifique en el sistema, se envíe a un canal. Un canal es un símil en WhatsApp de un grupo. Entonces imaginen que en ese grupo no están solamente 2 o 3 personas, sino hay un grupo de 10 colaboradores que les interesa saber al mismo tiempo si una tarea en particular ya se concluyó. Entonces tú cambias el estatus y se puede enviar la notificación al canal de Slack. Tiene, para quien maneja MailChimp, campañas de mailing, se pueden ligar campañas, en fin, todas estas aplicaciones, cada una de ellas tiene una función en particular de acuerdo a las características de cada herramienta, pero lo interesante es que Monday se puede ligar con cada uno de ellos. Por ejemplo, les voy a explicar cómo un tablero que tenga una integración. Está. Este tablero tiene todas estas integraciones. Si yo despliego aquí el menú, está ligado con Gmail, es decir, que cuando un estatus se cambia, está configurado para que en automático se envíe un mail a una persona en particular. Todas las de Slack, cuando se cambia un estatus, se mandan directamente a un canal. Y Zendesk, para quien no conoce Zendesk, es una plataforma multicanal de servicio al cliente. Llegan tickets de soporte, seguramente, estoy seguro que todo el mundo lo hemos utilizado, aunque no sabemos qué es Zendesk. Pero cuando tú mandas un ticket de soporte a alguna aplicación o un sistema en particular, es muy común, es muy común que te respondan a través de Zendesk. Zendesk lo que hace es capta esta información a través de los canales y le da atención a través del correo. Indistinto de si tú lo envías por WhatsApp, por mensaje, por un formulario, por un bot, como sea, Zendesk lo capta, le da atención al cliente y tú le das respuesta al cliente a través de esta plataforma. Digo, es muy avanzado, de hecho lo vamos a ver en uno de los talleres, pero bueno, se puede ligar con esto. De esta manera, como yo lo utilizo, es capto a través de Zendesk ese reporte del cliente, luego el proceso en el interior yo lo llevo en Monday, ¿no? Y cuando doy respuesta a ese reporte, regreso la respuesta a través de Monday a Zendesk. Esto sin tener que salirme de la plataforma o que 2 personas estén como dialogando entre ellas. Todo lo podemos hacer a través de Monday. Entonces esto facilita muchísimo el trabajo y como les decía al principio, si se dan cuenta, las funciones y las automatizaciones que tiene Monday te ahorra muchísimo tiempo y puede hacer el trabajo de 3-4 personas comprobado de lo que normalmente harías si no tuvieras un sistema digitalizado y automatizado como Monday. Entonces eso a la postre se convierte en reducción de costos. Y la última función básica de Monday que vamos a ver son los paneles. ¿Qué son los paneles? Es una opción de visualizar la información más avanzada incluso que la que vimos hace rato a través de las vistas, a través de análisis de datos. Yo tengo aquí un panel de mantenimiento vehicular. Entonces, esto es un ejemplo de cómo puedes manejar un panel. A los vehículos, cada vez que se mete un reporte de mantenimiento, primero se cataloga si es preventivo o correctivo. Después, de acuerdo se va cuantificando el monto. Se van reportando con fotografías y con fechas los reportes de cada uno de ellos. Y yo aquí tengo un estatus general de cuánto representa esos gastos de mantenimiento en un periodo determinado. En este caso ese es el costo de los vehículos.
Estos son los tipos de mantenimiento que he tenido a lo largo del año y estos son los gastos de acuerdo a cada uno de los vehículos. Cada color representa un vehículo distinto. Entonces yo puedo ver en la columna de preventivo qué vehículo ha gastado qué cantidad y lo mismo en el correctivo. Entonces de esta manera tenemos un análisis de datos aún más profundo. Esto para tema financiero es muy importante porque, bueno, aunque hay plataformas muchísimo más avanzadas de análisis de datos, para quien no lo requiera, a veces porque es más complicado extraer la información y luego analizarla en esos tableros, en esos sistemas, perdón, Monday te da cierta facilidad y flexibilidad para hacerlo. Obviamente esto se puede todavía profundizar aún más, pero Monday te da la oportunidad de extraer esa información. Nuevamente, ¿para qué te serviría? Para la toma de decisiones. Voy a poner otro ejemplo de un panel que incluso está más avanzado para que podamos ver su alcance. Este panel representa el resumen financiero de cómo se ejecutó una obra. Del lado izquierdo tenemos los generales del proyecto, es decir, cuántas acciones se ejecutaron, en qué periodo, cuáles son los presupuestos por partida de cada uno de ellos, insumos, mano de obra e indirectos, el presupuesto total de la obra. Y del lado derecho tenemos el desglose. En este caso esa obra se ejecutó en 3 etapas. Tengo el desglose por etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Las líneas punteadas representan los valores de referencia o los presupuestos máximos que se establecieron en el presupuesto. Entonces, por ejemplo, el verde, que representa mano de obra, tiene un valor aproximado de 300,000 pesos y el gasto fue de 262,000. Entonces, sin necesidad de entrar a ver el tema de las cantidades, visualmente tú te puedes dar cuenta qué partida estuvo dentro del presupuesto y cuál se excedió. En este caso, los insumos estuvieron al límite, pero la mano de obra y los indirectos estuvieron dentro del rango. Y si queremos ver los montos totales, aquí los vamos obteniendo. ¿Esto cómo se hace? Se configura. Tú jalas los datos de cada uno de los tableros. En este caso, este panel está obteniendo datos de 3 tableros distintos en cuanto a control de gastos, y esto lo que te presenta son los resúmenes. Entonces, sin que tú tengas que hacer un análisis muy exhaustivo de, oye, estoy dentro de mi presupuesto en cuanto a gastos, de esta manera lo puedes hacer. Monday te lo hace en automático sabiéndolo configurar. Entonces, si yo me voy al valor total de referencia, estos son los gastos totales. El proyecto ya se concluyó y yo puedo determinar visualmente que todo estuvo dentro de los presupuestos, ¿no? Ninguno se excedió. Entonces, esta es una manera de poder, el avance general, pues obviamente como ya se concluyó está al 100%. Esta es una manera muy general de ver el resumen de un proyecto o de un seguimiento de tareas, simplemente configurando los datos de los tableros que nosotros diseñamos, ¿no? Esto es muy avanzado, se requiere un poco de más de experiencia, pero el resultado o la aplicación que le puedes dar a esto es definitivamente una ventaja muy importante. Estas son de las características que otros sistemas no te dan porque se ha estado desarrollando. En los últimos 2 años Monday ha tenido una evolución muy importante y cada trimestre tiene actualizaciones. Funciones como la de los subelementos que vimos hace rato, hace un año no existían, ya se implementaron y poco a poco se van creando fórmulas y automatizaciones para poder complementar el sistema. Entonces, pues bueno, con este temario ya vimos, repasando un poco, vimos cuáles son los tipos de tablero: principal, privado y compartible. Vimos cuáles son los tipos de columna que tenemos en cada tablero, que tenemos celdas y tenemos columnas, y cada columna tiene una función muy específica. Voy a abrir el menú de las columnas. Tenemos todas estas, hay muchas que no vimos, pero que iremos viendo a lo largo de todos los talleres con una aplicación muy puntual. Tenemos las columnas. El tercer punto importante son las automatizaciones. Ya vimos algunos ejemplos de cómo funcionan las automatizaciones.
algunas que configuramos, ¿no? Cambio de estatus, fechas límite, notificaciones, subelementos, en fin. El cuarto punto son las integraciones, que es muy similar a las automatizaciones, solamente que estos se hacen hacia el exterior, se comunican con aplicaciones de terceros a través de estas fórmulas como preestablecidas, que es lo que yo les decía al principio, que se llama no code, es decir, solamente arrastras y sueltas, o configuras cosas muy sencillas como elegir tipo de columna y qué acción va a detonar, ¿no? La quinta característica que vimos fueron las vistas, que es esto, es cómo analiza en el tablero directamente la información que nosotros registramos. Y la última, y para mí que se me hace muy importante, son los paneles, como igual de la información que extraemos de diferentes. La diferencia entre vistas y paneles es que vistas solamente obtiene la información de ese tablero en particular, pero un panel la extrae de diferentes tableros, de todos los que a ti te interese saber, datos en concreto. Esas son las 6 funciones principales de Monday.com, y con ellas, bueno, si podrían ver, echarle un ojo al temario que tenemos de los talleres, se darán cuenta que es muy vasta la aplicación que podemos darle al sistema. Regresando a la presentación, y ya como para tema de cierre, es precios. Antes de entrar a hablar de los precios, pensemos en la aplicación que le vamos a dar al sistema en la labor o en la actividad que específicamente cada uno de ustedes tiene. Más allá de pensar si es una inversión importante, que alguien que normalmente no está acostumbrado a invertir en herramientas digitales, que es muy común, pues sí, de entrada sí le viene como de golpe la inversión. Piensen en esto, en los ejemplos que yo les decía hace rato. Si normalmente ahorita con su equipo de trabajo, véanlo de esta manera, si con el equipo de trabajo normalmente ahorita atienden a un sector de clientes o a un cierto grupo de tareas, con Monday.com van a ocurrir dos cosas: o van a requerir menos personal para hacer las mismas actividades, o con el mismo personal van a potencializar su infraestructura y su nivel de atención por 2 o por 3x, una vez que estén ya implementado totalmente el sistema y dominado por todo el equipo. Eso es importante. Para que el sistema funcione, tiene que ser colaborativo. De nada sirve que una persona domine el sistema y solamente esa persona lo utilice si no es colaborativo, si todos los demás miembros del equipo no participan, porque entonces esto no va a funcionar. Tiene que ser colaborativo, se tiene que capacitar y dotar de herramientas y conocimiento a todo el equipo para que esto pueda funcionar. Cuando eso ocurre, el nivel de inversión que van a realizar en este sistema se traduce en reducción de costos, ya sea en menos sueldos o por otro contrario, en poder captar más clientes o trabajo o actividad, depende de lo que se dediquen, ¿no? Entonces, ahora sí, en el tema de precios, hay básicamente tres paquetes, ¿no? Que vamos desde el básico, el estándar y el pro. El costo por usuario es de 160 pesos al mes en el básico, 200 pesos en el estándar y 320 en el pro. ¿Cuáles son las diferencias de cada uno? Lo primero, el mínimo de usuarios que le solicita el sistema para contratar su sistema son 3 usuarios. Esto se cambió hace unos meses porque cuando esto se lanzó el mínimo que te pedían era de 5, entonces la inversión ahí era un poco mayor. Hace como 6 meses se redujo a 3 y eso es muy bueno. Ahora, por ejemplo, en el plan básico de 3 usuarios equivaldría a 5,760 pesos al año. En el plan estándar de 3 usuarios equivaldría a 7,200 pesos al año. Y en el plan pro equivaldría a 11,520 pesos al año. Ahora piensen, yo les garantizo que con que contraten cualquiera de estos 3 planes, se traduce en un ahorro de un sueldo por lo menos de una persona. Y una persona no gana al año, suponiendo que contrataran el pro, 11,520 pesos al año. Entonces ahí es simplemente para que tengan el valor de referencia, es abismal. ¿Cuáles son las diferencias entre los 3 principales, entre los 3 paquetes? Más allá de que tienen derecho a plantillas y funciones y demás, yo veo estas 3 principales.
Uno es que en el plan estándar tienes más vistas, estándar y Pro tienes vistas como son las que vimos, que es para poder graficar la información, que en el básico no tienes. Entonces para mí eso sí es importante, porque no acceden a una característica que en algún momento les puede servir. La siguiente desventaja del plan básico con respecto al Pro es que no tienen tableros privados. Como les expliqué al principio, la diferencia entre un tablero privado ay, se me fue el nombre. Bueno, privado y compartible es que en el primero tienen acceso a la información todos los miembros del equipo. O sea, no lo van a poder restringir la vista. Si no restringen la vista, pues es ahí un tema delicado, porque puede ser que tenga información sensible que no requieren que algún miembro del equipo la vea. Entonces, si no tienen la opción de tableros privados, pues va a estar expuesta, ¿no? Entonces sí se me hace un tema ahí a considerar. Y la siguiente son las automatizaciones. Todo lo que vimos ahorita, los ejemplos de automatizaciones, cada vez que se detona una función, es decir, cada vez que se cambia un estatus y le notifica a alguien, es un contador, cuenta como 1. Si durante el día eso se hace 5 veces, ¿no? Y lo hacemos 5 veces a la semana, son 25 automatizaciones a la semana por tablero. Ahora eso trasladémoslo a varios tableros. Entonces nada más le estoy dando esta referencia porque en el plan estándar tenemos derecho, en el plan básico no hay automatizaciones, ¿no? Ahí ya estamos perdiendo por lo menos el 50% de la capacidad del sistema, yo lo considero. En el estándar tenemos 250 automatizaciones, pero en el plan Pro tenemos 25,000. Nada más para que tengan igual una referencia. Yo que lo utilizo diariamente en cientos de tableros, nunca he llegado a las 5,000. Entonces es un número que nos da para muchísima capacidad. Y esta es la característica más importante y por el cual yo les recomiendo que si les interesa el sistema opten por lo menos por el estándar, porque la función de invitados, eso es algo que no hablamos y ahorita lo dejé para el final para que entiendan la diferencia. El hecho de que yo contrate 3 usuarios no significa que solamente 3 personas lo van a poder usar. Significa que hay 3 miembros del equipo que lo van a poder usar, pero van a poder invitar a colaboradores externos. Para eso son los tableros compartibles, es decir, que no forman parte de su cuenta, pero que los pueden invitar a usar el sistema sin que paguen licencia. En el plan básico, la opción es 4 invitados facturados como un usuario. Por lo tanto, si contratamos 3 usuarios, estamos hablando de 12 personas máximo que podrían usar el sistema. Eso piénsenlo, para un grupo reducido de colaboradores puede ser viable, pero piensen también en que si lo vamos a compartir con externos, ya sea clientes, proveedores, freelance, pues ya el número va creciendo. Entonces creo que ahí el número se queda limitado. La opción que yo veo viable es contratar el plan estándar, porque ahí el número de invitados es ilimitado. Entonces ustedes podrían estar contratando a 3 usuarios, estar pagando 600 pesos al mes, pero tienen una cantidad ilimitada de invitados. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que yo lo tengo para que tengan también un valor de referencia. De ahí el uso, pues el almacenamiento va desde los 20 gigas hasta los 100 gigas. Y son las características principales. Ahora, regresando al tema de los usuarios, nada más les voy a poner un ejemplo. Yo pago actualmente el plan de 5 usuarios, porque es el que cuando yo lo contraté era el que estaba disponible, ¿no? Pero vean cuántos invitados tengo. 108 invitados. Aquí se ve el número. Tengo 108 invitados en mi sistema, pagando solamente 5 licencias. Es decir, que yo pago un costo de 11,500 pesos al año, pero con eso tengo, y ya sumando todos, 118 personas participando en mis tableros, en mi sistema. Entonces ahí es donde realmente le pueden sacar el jugo dependiendo de la actividad. Si están pensando únicamente para un gestor de proyectos muy pequeñito, para usted y su equipo de trabajo de 3-4 colaboradores, igual con un sistema básico es suficiente. Pero si ya le quieren sacar más jugo, utilizar las automatizaciones y las integraciones y colaborar con externos,
creo que un plan estándar Pro les podría resultar. Y pues bueno, ya por último, si alguien tiene una pregunta, vamos a dar pie unos minutitos a contestarla. Yo sé que no vimos todas las funciones, pero los invito a que sigan los talleres. Si no pueden tomar todos, pues por lo menos algunos que es de su interés, porque ahí vamos a estar viendo las aplicaciones de Monday específicamente en cada una de estas actividades, ¿no? Entonces vamos a desactivar, más bien vamos a activar los micrófonos, y si alguien tiene alguna duda o también si quiere escribirla mientras alguien está participando aquí en el chat, empecemos con ella. Listo, están habilitados. Si alguien quiere habilitar su micrófono, los escucho. A ver, Pablo pregunta, ¿qué alcance interactivo tienen los invitados contra los usuarios? Ok, la diferencia principal entre un usuario y un invitado y un miembro, más bien entre un invitado y un miembro, es que no vas a poder establecer permisos principales como de acceso al sistema. Por ejemplo, puedes crear grupos. Cuando tienes miembros, puedes crear grupos y en lugar de notificarle a una persona, creas un grupo, por ejemplo, de 3 colaboradores y lo denominas administración. Y otros 3 que sea ventas. Y otros 2 que sea promoción, ¿no? Entonces las notificaciones o los tableros las puedes crear o invitar mediante grupos y no solamente de manera individual. Un invitado no lo puedes tú incluir a un grupo porque no tiene esos permisos. Esa es una de las principales ventajas. La otra es que un invitado no puedes darle tú un permiso de administrador, como vimos al principio, cuando tú le coloreas el icono de la coronita en azul, le das el acceso total al tablero. O sea, puede editarlo, puede invitar gente, puede crear automatizaciones, cancelar invitaciones, borrar tableros, lo que tú quieras. Eso es interesante cuando la persona que lo contrata igual y no está dedicado todo el tiempo a atender Monday, no a configurarlo, pero quieres darle esa tarea a alguien más, lo puedes hacer. Pero si es un invitado, no puedes. Esa es una también de las ventajas. Y la siguiente es, pues básicamente yo veo esas dos diferencias entre un invitado y un miembro. Ajá. 118 en total, 118. Exactamente, es correcto. Ah, por supuesto. Sí, sí, sí. Pueden manipular e interactuar con el tablero como si fuera un miembro. O sea, sí le pueden llegar notificaciones, puede cambiar estatus, puede crear columnas, puede cambiar columnas. Puede usar prácticamente el 99% de las funciones del tablero. Únicamente no le vas a poder asignar los permisos para que administre ese tablero en particular. Pero para la interacción tiene acceso a todo, prácticamente. Así es, sí, crear automatizaciones, subir actualizaciones, registrar comentarios, subir documentos, descargar documentos, todo, puede hacer todo, absolutamente todo. Por eso es que yo lo veo como una ventaja en que contraten una licencia de únicamente 5 personas, pero que les da chance a invitar a cientos de más, ¿no? Muy bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Sí, en uno de finanzas vamos a ver eso de los paneles.
la configuración y un uso más específico de cómo, o sea, lo que ahorita les mostré, cómo configurarlo, cómo llegar a él. Sí. Un panel es una visualización avanzada de tableros. Si hay carpetas en Monday, o sea, tú puedes agrupar varios tableros en una carpeta, pero un panel lo que hace es visualiza datos y extrae datos de todos los tableros que a ti te interesen. Si por ejemplo tienes por ejemplo, tienes tablero de ventas, pero tienes un tablero de ventas por estado y tú quieres extraer datos de cada uno de esos tableros, lo puedes hacer en un panel, ¿no? Y entonces en lugar de configurar la visualización dentro del tablero, configuras un panel y entonces ya sí te interesa saber qué producto se vende más, qué cliente compra más, en qué periodo se compra, o sea, todos estos datos que a ti te interese los extraes de esos tableros a través del panel. Es una visualización avanzada de datos. Pues bueno, ya por último, si no hay más preguntas, los invito a unirse a este grupo. En este grupo voy a estar subiendo estos videos grabados, van a estar algunos días disponibles para quien no alcanzó a verlo por completo. Y las dudas que hayan tenido, que les vayan surgiendo sobre todo, aquí necesito que me ayuden a ingresarlas y por ahí vamos a darnos respuesta a todos, porque va a haber más miembros que ya usan Monday que van a poder participar. Entonces, otra forma de poder complementar la información en caso de que no puedan acceder a todos los talleres, ¿no? Y por último, pues les recuerdo que pasado mañana, el jueves 13, viene el segundo taller que es Diseña tu ERP. Es un sistema de administración de empresas y ahí vamos a ver un poco el panel, la configuración de un panel. De acuerdo, pues les agradezco a todos por su tiempo, por haber estado aquí. Estén atentos en el grupo, les invito a que en el correo que les llegó, ahí viene el acceso al grupo de Facebook, que se unan, ahí voy a subir el video, va a estar disponible unos días. Pues muchas gracias a todos y muy buena noche.